Mire, este miércoles que pasó, el mundo y nuestra nación fue testigo de algo que ha sucedido en este país por más de 2 siglos. Cada 4 años se hace una inauguración de un nuevo presidente posiblemente. Y este miércoles, mire, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de esta gran nación de Estados Unidos. Ahora, independientemente de su postura política, no es nada político ahorita, creo que todos nosotros acá podemos llegar a la conclusión que han habido pocos presidentes que han comenzado su trabajo en la condición en la cual nos encontramos. Mire, han habido pocos presidentes que han comenzado en medio de una pandemia global, en medio de quizás el clima político que nosotros nos encontramos, que usted sabe muy bien, es de gran violencia, es de gran extremos. Yo creo que han habido pocos presidentes que han engendrado algo así. Mire, es por eso que el mensaje principal de este nuevo presidente nosotros tuvo que ver con un solo tema en su mensaje inaugural. Él habló del tema, mire, de la unidad. Yo creo que otra vez todos acá como creyentes podemos decir que la unidad es muy importante, va más allá que cualquier partido político. Y mire, nosotros lo vamos a tomar por su palabra. Cuando él habla de unidad no sabemos lo que se refiere a esto, pero le damos el beneficio de la duda porque eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Y él dijo esto, él dijo lo siguiente en su mensaje, dijo, para superar los desafíos y restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, exige mucho más que palabras. Exige, dice, lo más esquivo de toda una democracia, unidad. Unidad. Dice, este es nuestro momento histórico de crisis y desafío, y la unidad es el camino a seguir y enfrentaremos estos momentos como Estados Unidos de América. Miren, la unidad es la base fundamental, yo creo, de todo gobierno, de todo país, de toda organización del mundo. Mire, en una ocasión Jesús precisamente él estaba ejerciendo su ministerio, estaba sanando enfermos, estaba liberando a personas endemoniadas. Y llega una ocasión donde los líderes religiosos acusan a Jesús a usar el poder de Satanás para sacar fuera estos demonios de la gente. Y es bien interesante lo que dice Jesús, las palabras de él en cuanto a esta lógica, en cuanto a esta acusación. Mire lo que dice Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 24. Jesús hablando, oiga estas palabras. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás, como es la acusación, se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Mire, la lógica de Jesús muestra una gran importancia para nosotros. Dice acá, un reino, si está dividido entre sí, tal reino no puede permanecer. Amigo, la unidad es indispensable para nosotros como nación, como país y cualquier identidad. Mire, si es sumamente importante estar unidos, la pregunta para nosotros como iglesia entonces es, mire, ¿cuánto más para nosotros como iglesia de Cristo Jesús es estar unidos
en estos momentos. Mire, ¿qué dicen las divisiones de nosotros como creyentes? ¿Qué dicen los pleitos que podemos decir a los demás si somos nosotros llamados a amarnos los unos a otros? Mire, si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas, hemos estado nosotros en una serie que hemos llamado Primera y Segunda de Tejanos, mirando a Cristo en Houston, donde hemos venido estudiando esta carta de Primera de Corintios juntos. Y en las últimas semanas, miren, nosotros nos hemos dedicado bastante al contexto histórico de esta gran ciudad. Hemos hablado que esta ciudad es similar a Houston en cuanto a un puerto de gran tránsito, ¿no? Mucha gente, diversidad grandísima. Hemos visto cómo Pablo comienza a fundar esta iglesia en Hechos capítulo 18. Pero también la semana pasada vimos que llega un reporte a Pablo de los grandes problemas que había en esta ciudad, en Éfeso. Y él comienza muy estratégicamente a hablarles a estos creyentes. Miramos la semana pasada que él les recuerda primero su identidad en Cristo Jesús. Mire, esto es fundamental. Nosotros lo mencionamos, ¿se recuerda? Esto es fundamental para nosotros porque si acusamos y vamos por ese lado, mire, no llegamos a ningún lado. Es puras reglas. Miramos aquí que hay poder en comenzar de esta forma, recordarnos de nuestra identidad porque nos regresa a Dios. Deja que Dios comience quizás a cambiar nuestras vidas. Hablamos de esto la vez pasada. Mire, después de comenzar así, finalmente, ahora sí, comienza a dirigirse a esta familia muy intencionalmente. Y él comienza precisamente hablarles de la unidad, el tema que acabo de mencionar. Y vamos a ver que el tema de la unidad era muy importante para el apóstol Pablo. De hecho, del capítulo 1 de Corintios al capítulo 3, algunos dicen 4, Pablo se dedica únicamente al tema de la unidad. Mire, él usa un cuarto de esta carta para hablar de este tema. Era muy importante, no solamente para esta iglesia de Corinto, sino para nosotros también. Así es que si usted está acá, agarre su Biblia y vamos a continuar a ver cómo Pablo se dirige a esta iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Ustedes están notando que estamos leyendo la escritura antes de la predicación y nosotros queremos seguir esta norma por el momento. Así es que cuando usted oiga el pasaje, es ahí donde vamos a estar. Usted puede preparar su Biblia, las personas en casa también, y saber dónde vamos a estar. Pero aquí dice versículo 10 otra vez. Dice así Pablo: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Comienza con una pasión siempre Pablo. Otra versión, si usted tiene una versión distinta, va a decir: les ruego, hermanos. Mire, que es en el nombre del Señor. Una súplica que conlleva, mire, urgencia. Esto conlleva amor, esto conlleva una preocupación, si podemos decir, de Pablo. Cuando nosotros vemos esto, vemos lo que se llama bíblicamente una exhortación, una corrección a la iglesia. Y mire, le voy a decir algo. Las exhortaciones deben ser de esta forma. En la corrección, si podemos decirle a alguien más, debe ser, mire, con el objetivo de amar, con el objetivo de ayudar. Mire, el punto de corregir a una iglesia, oiga esto, no es de derrumbarnos los unos a otros. Es, mire, de edificarnos los unos a otros. Si es que cuando usted vea a su hermano quizás haciendo algo que no debe ser, hágalo con un amor, hágalo con una urgencia, hágalo de este motivo de edificación. Y eso queremos nosotros seguir como pastores también.
Pablo dice, yo les ruego, yo les suplico que hagan ¿qué? ¿Qué quiere Pablo? Acá, mire el versículo 10, continúa y dice, que todos vivan, note, en armonía y no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan, ahí está nuestra palabra, nuestro tema, unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Aquí Pablo dice, mire, yo los animo a estar unidos, a pensar de la misma forma, a vivir de la misma forma. En otras palabras, mire, luchen por la unidad. Mantengan la unidad como sea posible. Van a preservar la unidad. Mire, para Pablo, la unidad revelaba algo más profundo en la vida del creyente. Y vamos a ver esto. Para Pablo, la unidad mencionaba algo mayor de nosotros. Mire, para Pablo, oiga muy bien, lo que nos une como creyentes muestra lo que somos como creyentes. Déjeme repetirlo, preste mucha atención. Lo que nos une a nosotros acá como creyentes muestra lo que somos como creyentes. Muestra lo que creemos, nuestra unidad. En otras palabras, muestra nuestra unidad en Cristo comunica algo a los demás, sin que nosotros lo queramos o no. Comunica una realidad. Es por eso también que nuestras divisiones en la iglesia comunican algo a los demás, revelan algo a los demás también. Mire, yo no sé si usted le gustan las matemáticas. Cuando usted estaba en la escuela, levante su mano si usted le gustaba las matemáticas o la matemática en la escuela. ¿Okay? Levante su mano. No muchos, ¿verdad? Porque la matemática sí cuesta muchas veces. Le voy a ser sincero, mire, a mí no era tan bueno para las matemáticas. Una de nuestras hijas también salió igual a mí, así es que no la culpo. Mire, la matemática es difícil y muchas veces también fue muy difícil para mí precisamente cuando yo vi el siguiente símbolo por primera vez en la escuela. Mire, este símbolo de divisiones, ¿no? Me parezco, si ponen la pantalla acá, me parezco como ese niño, ¿verdad? Al 4º grado usted está más confundido cuando vio este símbolo por primera vez. Yo estuve confundidísimo, bastante. Pero uno se aprende, ¿no? Las divisiones. Las divisiones, este símbolo, el objetivo de este símbolo es de dividir en porciones iguales. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo. Ustedes, los que les gusta la matemática, 12 dividido en 2 porciones iguales es 6, ¿verdad? 10 dividido en 5 porciones iguales es 2, ¿ok? Quizás a algunos se le fue por acá, todavía no entienden, ¿verdad? Esta situación, pero está bien. Mire, hay otro símbolo también matemático que se ve de esta forma. Así, estamos celebrando este símbolo porque muchas veces lo tomamos a la ligera. ¿Cuál es este símbolo? El símbolo de igual a, ¿no? Este símbolo en matemática tiene su objetivo, es un objetivo bien importante. Este símbolo revela lo equivalente de algo. Ahora, preste mucha atención. Si usamos esta ilustración de división y igual a la ilustración de Pablo, la enseñanza de Pablo aquí en 1 de Corintios capítulo 1, mire lo que Pablo le dice a esta iglesia de Corinto es que dejen de mostrar el símbolo de divisiones en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente ve esto. Ustedes están dividiendo en pensamiento, están divididos en su propósito de andar en Cristo Jesús. Más bien, dice Pablo, y aquí está lo que quiero enfatizar, más bien, mire, somos llamados como iglesia a otro símbolo.
a ser igual a otra cosa. Dice Pablo, debemos saber que como iglesia nuestro llamado es mostrar que somos representantes de la cruz, que somos representantes de Cristo Jesús. Mire, que nos esforzamos a ser igual a Él en todo. Seamos santos porque Dios es santo, obviamente sabiendo nuestras limitaciones, pero nuestro enfoque es Jesús. Mostramos a Jesús. Queremos ser igual a Jesús. Desafortunadamente, la iglesia de Corinto estaba mostrando un símbolo equivocado. Estaba demostrando que estaban divididos, estaban, dando un mal testimonio a los demás por estas divisiones. Era un mensaje contradictorio a lo que ellos pensaban o querían vivir en ese momento. Por eso, hermano, la urgencia de Pablo. Es urgente esto. Estamos comunicando algo equivocado, algo erróneo, y la gravedad del problema estaba creciendo en Corinto. La situación estaba muy difícil y fue enterado de esta situación por medio de una familia. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, digo todo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Mire, no sabemos mucho quién era la familia de Cloé, pero a otras versiones va a decir, me han informado los de la casa de Cloé, ¿no? No sabemos si era una casa que estaba en Éfeso, ahí donde estaba Pablo, porque recuerde, Pablo está escribiendo esta carta de Primera de Corintios en la ciudad de Éfeso. No sabemos si vivían ahí o eran de Corinto, pero lo que sí sabemos acá es que era una familia, era una casa. Y le voy a decir algo, en ese entonces las iglesias locales no se reunían en edificios, santuarios hermosos como nosotros tenemos. Las iglesias se comenzaron a reunir en edificios como estos en el tercer siglo. Aquí en el primer siglo, mire, ellos no se reunían de esta forma, ellos se reunían en casas. En la casa de alguien se reunían estos creyentes. Es decir, que posiblemente se cree que esta fue otra iglesia local que le dijo a Pablo lo que estaba sucediendo en Corinto. Le hablaron de esta situación. Lo que nosotros también miramos del texto es que la situación había llegado a niveles destructivos. Dice, hay rivalidades entre ustedes. Mire, esto comienza a revelar algo del corazón de estos creyentes, algo más profundo. Recuerde otra vez, la falta de unidad en una iglesia revela algo mayor, revela algo más profundo. Mire, estas rivalidades que menciona Pablo, en realidad, mire hermano, son solamente síntomas de algo más profundo. Y nosotros vamos a ver que Pablo va a identificar estas profundidades del corazón humano cuando no estamos divididos, porque no es solamente estar divididos, es algo más profundo que sucede en nosotros. Pablo va a empezar a enfatizar el orgullo de estos creyentes. Él va a comenzar a hablar de la falta de amor que tienen para el prójimo, el odio quizás que ellos tenían. Va a hablar de la inmadurez en el corazón de estas personas. Mire, esta dinámica se comenzaba a revelarse, estas rivalidades. Dice así el versículo 12, mire lo que dice, me refiero, y aquí está un ejemplo, a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Aquí está el problema, mire, muchos en la iglesia habían desarrollado una lealtad, una admiración por ciertos personajes de esta iglesia y estaban menospreciando al resto. Estaban diciendo, yo solo oigo a esta persona, a esta nada que ver. Yo estoy con esta persona. Unos decían, yo soy de Pablo.
el que fundó nuestra iglesia quizás, el que estuvo con nosotros 1 año y medio. Yo soy de él, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. ¿Y quién es Apolos? Vamos a ser introducidos a Apolos, pero la Biblia, cuando habla de Apolos, déjeme decirle, es impresionante. Apolos era un gran líder, un gran maestro que hablaba con elocuencia y con poder el evangelio. La gente miraba a este Apolos y decía, yo pertenezco a él. O sea, él y Pablo, más o menos Pablo, pero Apolos, mis respetos. Algunos decían, yo soy de Cefas. ¿Y quién era Cefas? Cefas era el otro nombre de Pedro. Imagínense, Pedrito está aquí en Corinto también. Él, mire, igual, miramos el personaje, él no se queda dormido, él siempre está en pilas, como siempre lo fue con Jesús, ¿no? Los discípulos. Miramos que Pedro hasta llega a este gran puerto de Corinto a hablarle a la iglesia y ellos dicen, mira, Pedrito, Pedro, Cefas, caminó con el Señor. Este estuvo viendo a Jesús por 3 años, yo soy de Pedro, a mí no me digan de nadie más. Y otros, mire, más espirituales, los de alta espiritualidad, decían, yo soy de Cristo y nadie más. Mire, esto no es bueno. Aquí Pablo no está diciendo, qué bueno que son de Cristo. No, ellos lo hacían, yo soy de Cristo, pero minimizaban a todos los demás. Menospreciaban a todos los líderes, a los apóstoles de la iglesia. Mire, esta iglesia, en lugar de ser bendecida con imagínese usted esta variedad de maestros en este gran puerto de gran transición. Miramos que el contexto de esta ciudad, de esta región, tiene grande ventaja, ¿no? Bastantes maestros grandes que venían a esta iglesia. En lugar de ser bendecida por esta variedad de enseñanza, la iglesia comenzó a tener favoritos. Comenzó a desviarse del énfasis primordial. Se olvidaron, mire, que la prioridad superior que ellos tenían era demostrar lealtad únicamente a Cristo Jesús. Él es nuestro enfoque. Pablo les recuerda a ellos y a nosotros hoy que permanezcamos unidos en un mismo sentir. ¿Sabe por qué? Porque algo poderoso sucede cuando estamos unidos. Algo precioso sucede. ¿Y sabe cuál es? Pablo va a decir, recuerden hoy, una iglesia unida muestra a Cristo claramente. Repito, una iglesia unida muestra a Cristo claramente. Se trata de Jesús. Mire lo que dice el versículo 13. Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Mire, son preguntas retóricas acá. Preguntas que no es que quiere una respuesta Pablo, no, está enfatizando una realidad, un concepto acá que esto es ilógico, ¿no? Aquí la respuesta es un no resonante. Cristo no está dividido. Pablo no fue crucificado. No fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo, sino más bien Cristo Jesús fue crucificado. Más bien, en el nombre de Cristo Jesús nosotros bautizamos. Cristo es la esencia, oiga hermano, de nuestra unidad. Se trata de Él. Ahora, usted puede decir, pastor, esto no es real para hoy en día. Usted va aquí por la calle, usted va por la carretera aquí de la Woodway, pasa al Hillcroft, montón de iglesias, distintas iglesias el día de hoy. Obviamente, mire hermano, hay bastantes diferencias. Son cosas secundarias, si podemos decir, que nosotros vemos. Cosas secundarias como quizás el tipo de adoración. Yo no voy a la iglesia ahí porque no adoran como yo estoy acostumbrado. Hay bastantes diferencias secundarias. Mucha gente dice, bueno, yo es que
ellos no participan de la Santa Cena con frecuencia. A otras iglesias, mire, que tienen diferentes expresiones de dones espirituales. Algunas son más conservadoras en cierto sentido, hay otras que, mire, rienda suelta. Y ustedes quizás han ido a una iglesia así. Hay grandes diferencias secundarias, pero oiga bien, lo que nos une como una iglesia evangélica con las demás es Cristo Jesús. Es Cristo. Su vida perfecta, acreditada a nosotros, nos une. Su muerte, que Él murió como sustituto por nosotros, por nuestros pecados, y fue resucitado al tercer día. Eso es lo que nos une a nosotros. Cristo Jesús es nuestra fuente de unidad. Se trata de Él, hermano. Él es el denominador en común. Si tenemos a Jesús, enfatizamos a Jesús por gracia, en Él estamos unidos. Regresemos, dice Pablo, a lo esencial. Pablo termina esta sección regresando a lo esencial. Mira el versículo 14, dice así: gracias a Dios, mire que yo no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, de modo que nadie pueda decir que fue bautizado en mi nombre, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a que predicar las buenas noticias, el evangelio, lo esencial de Él. Eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Cristo es lo primordial, dice Pablo, en todo sentido. Y le doy gracias al Señor, dice Pablo, que yo no bauticé a bastante de ustedes, para que ustedes no me vayan a poner a mí como el que merece el crédito. La gloria, dice Pablo, es para Cristo solamente, para Él. Se trata de Él y nadie más. Y le vuelvo a repito, una iglesia unida muestra a Cristo claramente. Miren, las próximas semanas nosotros vamos a seguir, porque este es el principio de lo que Él está diciendo de la unidad a esta iglesia. Vamos a seguir viendo la instrucción de Pablo, pero hoy su mensaje es claro. Su mensaje es claro para esta iglesia y para nosotros hoy en día. Pablo nos dice, mire, vivamos en armonía, hermanos, por el amor de Dios, en otras palabras. Mantengámonos unidos, preservemos la unidad. Mire, esto sigue siendo un tema importante, ¿no es cierto? Sigue siendo importante, ¿sabe por qué? Porque yo creo que hay un peligro grande para nosotros en este día. Hay un peligro grandísimo. ¿Sabe por qué? Porque el problema más grande que enfrentamos hoy es que nadie se va a decir que es una persona que causa divisiones. O sea, ¿quién es alguien que causa divisiones? Levante su mano. Nadie va a decir, yo soy una persona que entro a iglesias y estoy causando divisiones. No. Jamás vamos a confesar. Pocos nos sentimos responsables de este problema, pero le voy a decir, la realidad, amigo, hermano, es que cualquiera de nosotros, incluyendo a los pastores y al pastorcito aquí delante de usted, podemos ser instrumentos de división en una iglesia si no tenemos cuidado, si nos desviamos de lo principal. Si no seguimos el camino que Pablo está diciendo de la unidad en Cristo Jesús. Mire, fácilmente nos podemos justificar, ¿no es cierto? De decir, aquí el pastor me va a oír porque me va a oír. Y hasta que él no haga lo que le estoy diciendo que haga con el servicio, yo no voy a dejar de decirlo, porque esto es bíblico. Podemos justificarnos, ¿verdad? Podemos decir al hermanito, mire, yo hermanito, gracias por el esfuerzo, pero yo prefiero que enseñe este hermano que está aquí.
¿verdad? Tenemos preferencias muchas veces sin saberlo. Muchas veces salimos de este lugar, vamos al almuerzo y empezamos, miren, a decir un montón de cosas que nada que ver, comenzar a dar divisiones en nosotros sin saberlo. Mira, hermano, muchas veces podemos ser culpables de esto. Fácilmente podemos causar divisiones y es por esta razón que yo le digo como pastor, luchemos por la unidad. Regresemos a Jesús. Y no estoy hablando, mire, lo bueno de predicar mensajes de una exposición bíblica como lo estamos haciendo es que habla de temas que nosotros necesitamos oír. Y muchas veces necesitamos oír esto, no porque quizás hay divisiones, gracias a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros en ese aspecto. Pero esta es prevención, ¿no? Porque cada uno de nosotros podemos desviarnos fácilmente de estas cosas. Mira, hermano, luchemos por la unidad. Es lo que nos va a preservar. Somos una familia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire, una iglesia dividida es una iglesia que se está muriendo. Una iglesia dividida es una iglesia débil. Una iglesia dividida, dice Jesús, no va a prevalecer, no prevalecerá. Jesús, bueno, gracias a Él, dijo otras palabras también. En una oración en el Evangelio de Juan, Él expresa un deseo muy importante. Él dice lo siguiente en Juan 17, 20 al 21. Dice así, hablando de los discípulos: no ruego solo por estos discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Eso es todos nosotros acá. El Evangelio por los siglos ha prevalecido y ha llegado a nuestros oídos, y por la gracia de Dios, Él ha abierto nuestros ojos a la hermosura de Cristo Jesús. Jesús está orando por nosotros. Versículo 21 dice, para que todos nosotros seamos uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén unidos en nosotros. Estén en nosotros. ¿Para qué, Jesús? Mire este impresionante. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Hermano, aquí está lo que Pablo está diciendo. Seamos unidos para comunicar un mensaje de restauración a un mundo perdido. Seamos unidos, preservemos la unidad para que el mundo crea, hermano. Mire, que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres en estos días, de satisfacer este deseo de Cristo Jesús, de obedecer lo que Él nos está instruyendo acá y ser una realidad en el sentido de unidad el día de hoy. Que esto sea una realidad para nosotros. Mire, hay un mundo que necesita ver un ejemplo. Ahorita, para no entrar en detalles, usted no es sorpresa, usted prende las noticias, es un mundo, mire, que está buscando algo distinto. Que Dios nos ayude a ser una iglesia, a ser uno, porque en nuestra unidad, mire, declaramos poderosamente a Cristo Jesús, a este mundo que lo necesita.